Buenas noches, señores adultos, bienvenidos al podcast de Adultos Irresponsables, el podcast donde Jerry Valderrama, Edson Abarca y Diego Nájar se dedican a resolver las dudas que no les pudieron resolver sus padres y como todas las noches el señor Diego Nájar. Hey, hola amiguitos. Dios mío. No entiendo eso. Perdón, invitado, perdón por eso. Y también, como siempre, el señor ya hasta me confundió. Edson Abarca. ¿Qué hola? Señor Edson Abarca, yo soy Jerry Valderrama y estamos contentos, alegres, porque tenemos una persona que los tres queremos mucho, nos ha ayudado muchísimo en la carrera corta que tenemos del stand-up y que seguimos intentando hacer. Él es productor, ¿qué más es? Maestro de comunicación, maestro de stand-up, productor de stand-up, pionero de stand-up. Tengo la idea que también maestro de repujado en el Centro Cultural los jueves. Sí. En el refugio. Productor, maestro de obra, comediante creo que también es y amigo, el señor, el único, el inigualable, Alberto Velarde. Muchas gracias. Qué habilidad, qué amabilidad, qué presentación. Todo el foro, por favor. No, hombre. Producción. Ni en la graduación me presentaron de una manera tan amorosa. Ay, la verdad es que muchas gracias. Hola, gente que nos está viendo y escuchando. Yo pensé que ya estaba preparado para ver lo que hizo Nájar y no es. Nunca se está preparado. Llevamos 20 capítulos y nosotros todavía no estamos preparados. Una sorpresa siempre. Nunca dejará de ser ridículo, pero bueno. Pero bueno, se le agradece. Es parte de. Bueno, muchas gracias por la invitación. Ya quería venir a Adultos Irresponsables y pues, a darle. Gracias, así se dice siempre. Bueno, entonces, aprovechando que es maestro de comunicación y que nos ha enseñado a comunicarnos y todo ese rollo, creo que es un muy buen mood para hablar de la comunicación o, mejor dicho, o mejor digido, los malos entendidos por la comunicación. ¿Les parece? Wow. ¿No? Gracias, yo les agradezco la oportunidad de desquitar mi título en licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Que eso me ha servido para nivelar un librero, la verdad. Vamos siendo muy honestos. Entonces vamos a dar un clinclinazo, si te parece bien. Por favor. Clinclinazo. Iniciamos, clinclinazo. Exactamente, muy bien. Malos entendidos de la comunicación, hay bastantes. Hay muchos, ¿no? Yo lo que creo es que cuando eres niño o cuando estás pequeño sabes que tienes que aprender a comunicarte o te enseñan a hablar bien y a transmitir tus ideas, pero no efectivamente, en mi opinión, ¿no? O sea, que sí hay que estudiar cómo comunicarse, ¿no? Sí, no, es que aparte cuando eres niño, eres niña, llegas a ser muy imprudente. Y tú te puedes meter en problemas, pero también puedes meter en problemas a tus papás. Saludos a mi mamá, saludos a mi papá, porque yo sí era muy impertinente, muy imprudente con lo que decía cuando era niño. Y creo que todavía, entonces no sé si ha cambiado en algo lo que ha sido mi vida, pero sí. ¿Por qué crees que eras imprudente? ¿Te gusta hablar más de lo que...? Creo que me cuesta todavía trabajo entender hasta qué punto debo hablar en ciertas circunstancias. Okay. De niño sí era muy, muy echado para adelante, no tenía filtro, llegué a avergonzar a mi mamá en reiteradas ocasiones y eso no es como que me trajera muchos problemas, pero sí ponía en circunstancias de vergüenza a mi mamá o a mi papá. ¿Tienes alguna que recuerdas así que digas, esta vez la neta sí la cagué, pero duro? Sí, cuando nací, dice, de ahí la cagué. Cuando nací porque traía el cordón umbilical enredado 2 vueltas. Para empezar. Mi mamá le tuvo que hacer una cesárea, le pateé el hígado y eso ya fue un horror. Pero recuerdo una que yo estaba en el kinder y no recuerdo bien en qué parte estábamos, pero iba con mi mamá y de repente nos encontramos a otra señora, mamá de un compañero mío y su hermano. Entonces, ya ven los saludos de señora, ¿no? Ay, ¿cómo te va, mija? Ay, qué padre. Y a mamá se le ocurre decir a la señora, ay, tus hijos están igualitos. Y yo así de, sí, igualitos de feos. La madre. Que sí era cierto. Es que sí era cierto. O sea, pues bonitos sí. no eran. Sí, pues sí. Oye, punto importante para la comunicación. ¿Se debe ser honesto para tener una comunicación correcta? Sí, pero hay una diferencia entre ser honesto y ser innecesariamente directo. Ok. Porque, por ejemplo, en esa circunstancia, y habiéndolo con un poquito más de raciocinio, no era necesario que yo les dijera que estuvieran feos o que estaban feos.
Sí, Me ya, va a decir como sí están igual y... Ajá, ya. Bueno, sí, se parecen mucho y ahí terminas hasta ellos piensan que ay, si estamos iguales, qué padre, ¿no? Y no, si Sí, estamos lo pueden ver feos. como un cumplido, pero... Ajá. pero O ellos mismos pueden decir, no mames, si están todos, si están bien no culeros, mames, que me mira. parezco a mi carnal, está bien culero, ¿verdad? Y la mamá, ay, yo pensé que el segundo se arreglaba. Por eso les cambié de padre. Ah, no, esta genética está bien fuerte. Está dura mi genética. Es como, por ejemplo, si me hubiera encontrado de niño a Aislinn Derbez y a Badir Derbez, no les digo que están igualitos de feo. No. No. Que Están sí, igualitos a su papá y ya, ¿sí? Güey, que sí estaban feos, la neta. Creo que Aislinn se compuso un poco con la ¿Operaciones? Con la edad. Ah. Con la edad. No. Saludos desde aquí hasta donde estés, Aislinn Derbez. No, digo, Aislinn con todo Derbez nos va a respeto. bloquear en Es más, lo Instagram. vamos a- se puede etiquetar a Basta- Aislinn Derbez para Si que- tú quieres, tú sí, digo, puedes. no es como que yo sea un Adonis, ¿no? Y tenga derecho de criticar eso, pero creo que me parece O sea, tú muchísimo estás más diciendo- atractiva tú estás diciendo ahorita. que Aislinn Derbez era una niña fea. Es lo que estás Sí, diciendo. eso estaba diciendo. Es lo que está diciendo. Sí, Muy sí, bien. sí. Ok. ¿verdad? No, muchos hay niños feos. Hay que- Sí. es honesto. Nájar, por ejemplo. No, ese güey no se le quitó nunca. Nájar ya es señor feo. Ya pasé, señor. Con estatura de niño. Pero- Con estatura de niño. Pero yo creo que regresando un poquito al tema de la comunicación y poniendo como el ejemplo que puso Velar, yo creo que cuando eres niño es como que lo más normal hablar lo que ni siquiera yo creo que ni lo piensas. O Pero lo era piensas, más fácil, ¿no? Ajá, lo piensas como que todo es normal, es más fácil, es más fácil hacer amigos, igual de fácil hacerte enemigos. Sí, pero cuando eres niño, o sea, es bien fácil como que comunicarte. Porque, o sea, con tus papás es como que nomás le dices tus necesidades. Como, tengo hambre, Pipí, popó. tengo sed, ajá. Y conforme vas pasando el tiempo, cada vez te complicas más. O sea, yo recuerdo que cuando eres niño, quieres hacer amigos, vas, dices, quieres jugar y pum, ya tienes amigos. Ajá. Sí, y ahorita ya no le puedo decir yo a mi mamá tengo hambre y ese pedo. Sí, Pero yo nomás también digo es la- así como que "Ma". Tienes manitas, te van a decir. Pero Tienes también está ahí manitas. como la crueldad, ¿no? O sea, por ejemplo, en ese caso, pues él fue cruel sin quererlo ser porque no hay ningún filtro, ¿no? O sea, Porque no está... Sí, pero, Dejemos que sin quererlo ser. O sea, Pero es está eso, bien güey. esa prestación, gracias. bueno, fue cruel, fue cruel. Yo sí recuerdo que en muchas ocasiones me hicieron sentir muy mal por ser tan directos, güey. Ah, no, hasta la fecha, todavía, mira. todavía. Sí, Gente sí, que sí, te considero. conocemos, hasta la fecha llega a ser muy directo, güey. Pero es cierto, de niños, lo decía Edson, es muy fácil hacerte amigos porque llegabas con alguien, literalmente le preguntabas algo muy directo, ¿quieres jugar? Te decía que sí, y jugabas, y si te decía que no, pues no. No y pasa ya nada. te ibas. ¿Y ahorita qué tienes que hacer para tener amigos? ¿Qué te ¿Cuál parece? es el ritual para hacer nuevos amigos? Sí, Verde. es difícil, ¿eh? Fíjate que Después de los 25, ¿cuál es el ritual para tener nuevos Yo amigos? Lo creo- pregunto porque para allá voy. yo creo que tiene que ver mucho los vicios, ya sea el cigarro Ah, cabrón. y el alcohol. A ver, a ¿Qué ver. amigos tienes? Desarrolla. Ahí les va, siempre te digo, El chemo. yo he visto que en un círculo para hacer amistades o para conocer gente nueva se da mucho el cigarro. La clásica de que se salen a fumar en el bar y están fumando y de ahí empieza como la plática. Es que creo yo que no Eso era la es... secundaria, ¿no? Creo que, o sea, sí, pero más bien siento que es como tener algo en común, ¿no? Yo lo rescataría como... Ajá, bueno, sí. Por ejemplo, nosotros no hubiéramos sido amigos de ninguna otra manera si no hubiera sido por el stand-up. Exactamente. Ese es, O sea, se fue como que nuestro hilo conductor. Y pese a que tenemos como el mismo cosa en común o que ¿Talento? el mismo no, talento, no, obviamente lo supero por muchísimo. ¡Ay! Pero quiero ser humilde, ¿no? Quiero ser humilde. Pero si no fuera por esa situación, no tengo muchas cosas más en que platicar con Edson. O sea, sí me pasa que estamos así que ¿qué onda, güey? Oye, y diario volvemos al tema de la comedia porque pues sí, ¿no? Ya no- Eso es lo que les une. Ajá. Sí. Es que sí, a medida que vas creciendo es mucho más difícil entablar nuevas relaciones, insisto, a menos que tengas ese punto en común. Dicen, por ejemplo, mucho que casi los mejores amigos que vas a tener por el resto de tu vida son los que generaste en la preparatoria. Sí, de hecho me incluyo en eso. Ya, vale, Porque verga. no eres No. tan joven o tan niño o niña como para tener una relación tan efímera, porque realmente a cuántas personas que iban con nosotros en la primaria o en la secundaria le seguimos hablando con una regularidad, digamos, decente. Son pocos. A partir de la preparatoria y de la universidad, que en la universidad ya tienes más puntos en común porque estás estudiando lo mismo, Claro. pues generas más redes de contacto y llegas a generar más amistades. Pero termina la universidad y a menos que hagas amigos en los compañeros de trabajo
o vayas a actividades de algún tipo específico que compartas con otras personas, sí es muy difícil generar nuevas relaciones de amistad con alguien que no conoces. Que ¿sabes qué pasa también? Que creo que también por eso existe Tinder, güey. Porque es muy difícil encontrar a gente en un contexto que no sea normal, Tan social. heterogéneo. Ajá, y que puedas conseguir un ligue, ¿no? Y por eso ya Tinder existe para que puedas hacerlo mucho más rápido, ¿no? O sea, los dos tienen ganas de coger Tinder, ¿no? Ya Como no... facilitador de... Sí, no, si no, ¿de qué otra manera conseguirán ligar ustedes que pueden? No sé. ¿Qué? O sea, ¿cómo lo harías? Instagram. No, pero ¿cómo No, es pero eso no, en Instagram? En Instagram no hay es que en comunicación. Instagram sí no te hay- ves muy stalker. ¿Eh? Sí te ves muy stalker, No, acosador no, no. en Instagram, así de... Estás bien bonita de tus fotos. No, mi novia y yo empezamos a andar por Instagram. Nos empezamos a hablar por Instagram. Pero agarrados de la con- mano por Instagram. Empieza con un trip así como de... Porque pues ella y yo realmente no veníamos de círculos cercanos. Pero es más el trip... Bueno, somos de Puebla. Al final todos son círculos... Son de Totonilco, son 3 cuadras de pueblo, o sea... Exacto. Pero no vivimos en la misma cuadra. O sea, Ay, pero no sí vamos fue- a la misma parroquia. O sea. no es la misma tortillería, fíjate. No, pero pues sí fue este trip como que de likecillo y de la reacción. O Y sea- luego yo soy mucho como de poner cosas así de que pregúnteme, cosas así. De pronto ella me preguntaba. Y real, lo primero que yo le mandé, el primer mensaje que yo le mandé a mi actual novia fue: estás bien cagada. Porque subió una historia y Triste estaba que no bien fuera- chistosa. Qué triste que no mames. fuera al revés cuando él es el comediante. O sea, qué triste. Sí. Por eso es lo que ella es que la ¿Cuánto te aprendo. mide? No sé, de ahí creí que ella quería conmigo. No sé por qué. Pero sí esa es llega a la pasar, historia. o sea, pero al final tuvieron puntos en común. Sí, pero sí me parece sorprendente que por Instagram alguien que absolutamente no conoces de nada. Bueno, es que sí, estás viendo como que tienen los mismos gustos Exacto, o güey. algo así. Es que las redes sociales sí te dan una apariencia de... Pero ¿estás de acuerdo que es falsa? Estoy O sea, totalmente de engañaste. acuerdo. Estoy totalmente- Engañaste a tu novia. No, porque es una faceta mía. No quiere decir que el Edson que tú ves en Instagram no sea yo. Soy yo, pero te estoy mostrando la faceta Pero que bañado. tú O quieres sea, que lo veas, que tú güey. estás comunicando en Instagram es falso. No es falso, güey. Ya, Sigo güey, siendo es yo. No es falso. Yo estoy de acuerdo con eso. No es falso. Nada más que es la parte de Edson que se muestra en ese Exacto. escaparate. O sea, lo más bonito. Sí, digo. Pero- No necesariamente bonito, porque no soy. Pero lo que yo quiero que tú veas. Exacto. Instagram es eso, güey. A ver, tú vas a subir una historia Ajá. en una peda vomitando. No porque no me alcanzo a grabar. Exactamente. Pero si alguien te Sí. graba con tu celular, subirías la historia o que te diga, mira, tengo este video, súbelo a tu... No, obviamente sería muy Ajá. poco... Es que también en el rollo de la comunicación hay muchas cosas. Lo que uno desea comunicar y lo que desea que la gente reciba de nosotros. Pero te estoy siendo hipócrita. No es que se le llame hipocresía. O estoy es- vendiendo... Estás haciendo... Al final todos somos en cierto punto un producto y lo necesitamos vender de cierta manera. Sí, güey. O sea, ¿qué tan diferente es a la primera vez que sales con una morra, güey? La primera vez que sales con una morra no te pedorreas, ni eruptas, ni sacas tu sentido Bueno. del humor más cabrón. Bueno, depende. Qué fino Se me ha salió dado la caso. barca. Se ha dado cuenta. Pero casi siempre muestran la parte más charolera, de la de que hago esto. Soy me bien gusta caballeroso. esto. Por ejemplo, Ajá, güey. ¿Cuándo fue? O sea, ¿qué tiempo transcurrió en que conociste a Viri, empezaste a andar con ella y te echaste el primer pedo en su presencia? Sas. La ¿Te pregunta. echaste a su mejor amiga? Yo pensé que decir otra cosa, pero... No, pues sí pasó como un año, güey. Sí. Más Es que, ¿sabes qué? Quiero decir que Pero era no falso. por Instagram. Pero o sea, quiero decir no por que eso Instagram. era No le dije estás cagada. No le No dije vas a estás bien agarrar el cagada. celular y amor. Todo me recuerda a ti. Super Zoom y el de fuego, ¿no? No, sí, tienen un punto por ahí. No estoy completamente convencido. pero- Es que te va. Sí tienes razón en el tema de que pusiste ahorita el ejemplo de Tinder. Tinder es algo completamente, o sea, en verdad que subes 5 fotos, tus mejores 5 fotos y tienes una descripción de 100 palabras, 100 letras, no sé, cuando mucho. Ajá. Y en Instagram a lo mejor también no es, o sea, también no eres tan real, pero en Instagram pues lo subes como que más seguido.
Sí. Se lo Sí, siguen solicitando. exactamente. Ajá. O sea, acá completamente vendes un producto, un tipo catálogo. Bueno, TikTok, por ejemplo, SAS, Ándale. TikTok, TikTok. temazo. tiene un montón de formas donde alguien puede conocer a alguien y después de cierto tiempo puedan terminar en una relación. ¿Y de qué se enamora la gente? De lo que se está viendo nada más en TikTok. Sí. Sí. Hasta salió ya un capítulo de La Rosa de Guadalupe al respecto. No lo dudo ni tantito. Ah, me sorprende que hayan tardado tanto, fíjate. Pero es cierto, o sea, al final uno muestra lo que la gente quiere que vea de nosotros mismos. SAS. Nadie vende pan feo, decían. Sí, pan frío. Es normalmente, digo, Sí, se oye muy sencillo, güey, pero a mí sí me cuesta mucho trabajo porque yo soy bueno para convencerte face to face. Sí, no, sí me consta, me consta. Pero en redes no tengo esa habilidad de comunicación. Yo que creo que soy una persona que me sé comunicar. En redes no, güey. Haz de cuenta que totalmente me mocharon las alas, güey. O sea, ahí cómo aprendes, qué hago, o sea... ¿Sabes qué a mí me pasa? Mucho por WhatsApp. Es que escribir no sabemos. Sí, también, pues. Pero es eso, güey. O sea, tú lo escribes como en una forma cagada, que tú crees que es cagado o es neutral, Ajá. pero la otra persona no lo está recibiendo igual. O lo interpreta Es que De manera dependiendo diferente. de su estado de ánimo o de la percepción que tiene del momento o de la persona. ¿A qué me refiero? Decíamos de los malos entendidos. Ajá. Es un gran problema en muchas ocasiones los mensajes de WhatsApp cuando son texto, porque yo puedo mandar una frase Ujú. desde mi estado de ánimo más tranquilo, pero si la otra persona malinterpreta el mensaje y lo manda a mi lado más agresivo, va a haber un conflicto. SAS. No, eso no pasa. Nah, sí. jamás. Claro que sí pasa. ¿Quién No dice? seas sarcástico. Estamos hablando de comunicación y tú con tus cromos. Por ejemplo, en la comunicación hay una cosa que se llama el principio de Mehrabian, que habla de una cosa es lo que se dice, una cómo se dice y una con qué se dice. Son tres cosas distintas y muchas veces pesa más el cómo se dice que el qué se dice. Ok. Yo te puedo decir, te quiero mucho, o te quiero mucho, y te puedo decir, te quiero mucho. Ok. Ahí si nos vamos quieres. a... ¿Pero qué significa eso? Yo puedo mandar un mensaje de, por poner un ejemplo, no estoy hablando de la vida de nadie, hoy no llego a dormir a la casa, Ajá. punto. Y a lo mejor no llego a dormir porque estoy en la oficina trabajando, etcétera. Pero si mi pareja lo lee, hoy no voy a llegar a dormir a la casa, no, ¿con quién se va a ir? Este hijo de la refregada, ¿por qué? Y es la misma frase, son las mismas letras, pero una cuestión es cómo el emisor lo transmite y otro cómo el receptor tiene ese mensaje. ¿Y en quién su tiene la mente. responsabilidad real ahí? Perdón, no es como para que ahí hay una diferenciación. Había escuchado algo así de la comunicación que es como el diálogo análogo y el digital, ¿no? Ujú. Dijo análogo. Análogo. Análogo, El segundo de secundaria, muchachos. Dijo ano. Es parte de Que la justamente el análogo es cómo se interpreta, el digital es el mensaje como puro, ¿no? Exacto. Entonces, ahí tú tienes dos cuestiones. También tienes que hablar, si nos metemos a muchos otros de comunicación, al codificador, el decodificador, vaya, todo lo que conlleva un mensaje para que correctamente sea enviado del emisor al receptor. Pero hay quien tiene la culpa. ¿Quién lo interpreta o quién lo dice? Es que no es que haya una culpa. El emisor tendría que tener una responsabilidad mayor de dejar lo más claro el mensaje, pero a veces, aunque tengas muy claro el mensaje, el receptor puede interpretar lo que se le dé la gana. O sea, el receptor es pendejo. sea, ¿Por es qué que- no me entiende? Porque no me Es entiende. que puede pasar de muchas maneras, pero lo cierto es que a veces no buscamos desde el emisor tener una comunicación efectiva y dejamos ambigüedades en la comunicación. Ah, ok. Voy a poner un ejemplo. Dale. Ayer, respecto al día que estamos grabando esto, muchachos, Ok. Sí. me manda un mensaje a mi esposa y me dice, estoy en Juan Álvarez y Díaz de León. Yo interpreté, en estos momentos, se encuentra específicamente en ese lugar. Ok. ¿Te la compro igual? Le digo, voy por ti ahí. Ahí llego, perdón. Puse, ahí llego. Llego a Juan Álvarez y Díaz de León. No la veo. Le marco. ¿Dónde estás?
Pues ya voy por Avenida de la Paz, ahorita voy a llegar a no sé dónde. Y es que me pusiste que estabas en... No, es que estaba pasando por ahí. Y yo, es que hay una diferencia entre estoy a voy por. O estoy pasando por el camión Paso viene. por. Es que no, porque ahí estaba cuando te lo dijo. Ajá. O sea, también Pero aquí está bien. estoy, era algo pero me sigo trasladando. muy efímero. Él técnicamente estaba correcto, pero prácticamente pues sí estaba más complicado entender. Y ahí es donde ¿no? nosotros... Hay algo en la comunicación que es muy básica. Uno nunca debe pensar que la gente está pensando lo que yo creo que está pensando. Sí, A la madre. a mí me lo enseñaron diferente. Me dijeron, si las cosas fueran obvias, no existieran los pendejos. Así es. Ok. Así- También, es muy cierto. es muy cierto. Muy cierto. O sea, no debes dejar las cosas a la obviedad. O sea, que tú dices, es obvio que estoy haciendo esto. Sí, es que muchas veces cometemos ese error de que creemos que la otra persona va a pensar o va a interpretar exactamente lo que nosotros queremos que piense e interprete. Y no sucede así. Sucedería así si somos lo suficientemente bien estructurados en nuestro mensaje para que no haya ambigüedades. No es lo mismo decir, te recomiendo que no comas dulces. No comas dulces. Que o sea, son dos palabras de diferencia, pero cambian totalmente el sentido de Exacto. la oración. ¡A la madre! Oye, está chido, es como el llamado Ay, a la güey. acción, ¿no? Si es tan complicado la comunicación, ¿cómo es que hablamos, güey? O sea, ¿cómo es Porque que lo a veces no somos logramos? conscientes de eso. Hay un ejemplo Lo muy logramos. básico en Los Simpson. Cuando Lionel Hutz da una tarjeta y dice, aquí decía que no se necesita pagar anticipo. Y le dice, no, es que está mal. Y le pone una coma. Ah, sí. Con anticipo. Es igual. Esa tarea. Yo ponía un ejemplo cuando era maestro en licenciatura que decía, la importancia de los signos ortográficos. Ajá. Si yo le pregunto a alguien vía un mensaje de WhatsApp por texto o un correo electrónico, mi tía está muerta, y esa persona omite una coma y me pone no está muerta, yo Ok. interpreto que está viva. Sí, sí. Pero se le fue una coma, no puso la coma después de la palabra no. Ok. Y la que está en No, coma es... coma, está muerta. Esa coma, esa pequeña caquita de mosca, como le decía la maestra Leticia Kim de mi preparatoria, a quien le mando un saludo. Gracias por hacer llorar a tanta gente en el semestre. La señora se murió y... No creo, por ahí anda, pero esa caquita de mosca puede cambiar completamente la interpretación o el sentido del mensaje. Y nos pasa muchas veces cuando escribimos algo, cuando hablamos algo. Es algo muy común, por eso hay muchos malos entendidos. Y lo peor es que compramos las ideas sin siquiera cotejar o sin siquiera preguntar si realmente se estaba pensando en algo de ese sentido. Que es el clásico suponer, ¿no? Sí, es que la suposición es bien canija. Es horrible. De hecho, lo hablamos el otro día de los libros Los Cuatro Acuerdos, no sé si lo has leído. Ajá, sí, sí. Que justamente está súper mal suponer. Suponer. Claro, que también es un capítulo ya que tenemos. Porque Sí. aquí hablamos de puras cosas. Que no supone. Que no Que supone. no Suponemos, claro. O sea, yo también la otra vez le mandé un WhatsApp a mi novia diciéndole, estoy cogiendo con tu amiga. Y se emputó. No, era, estoy cogiendo coma con tu amiga. Con tu amiga. Ajá. Y dijo, ¿Y se ay, emputó? Con tu diario amiga. con sus faltas de Me dice, ortografía. te faltó la coma. Y le dije, pues me la estoy comiendo. O sea, No, la que se... La que Se enojó tu novia. No mames, coger es con G, no con J. La chingada. cabrón pendejo. Oigan, creo que en resumidas cuentas, y que no es cierto, tenemos claro cómo comunicar. Tenemos claro cómo comunicarnos, ¿no? Pero creo que es muchísimo más difícil comunicar emociones. Sí. Para hablar con tu pareja, con tus amigos, con quien sea. Y creo que debería de hablar mucha claridad ahí. Entonces vamos a refiliar y podemos platicar de cómo platicar o comunicar emociones. Refiliar, Perfecto. vamos a Bueno, refiliar, refiliar, claro que sí. Clean, Claro clean que eso. sí, ahí está. Lo haría con la derecha, pero voy a tumbar un micro. Grabando. Son 4. Bueno. ¿Va? Nos están grabando. Es el gobierno que nos está grabando. ¿Qué traes tú, pinche loco? Que ya me vacunaron contra el COVID y me están grabando. Se le metió cabrón? clavillazo. Pero que nunca me hagan eso. Perdón, es que la cosa es calmada. con mi azúcar, perdón. Comía azucaritas así, güey. Perdón. Si era azúcar, ¿no? Lo que tenías en tu azucarero.
Y ya estamos de vueltas en adultos. Ya lo voy a dar así, güey. Siempre digo de vueltas. Y De vueltas. ya estamos de vueltas. Sí. Ya estamos de vuelta en Adultos Irresponsables y dejé la premisa en la mesa. En el aire. En la mesa. Bueno, donde sea, pero dejé ahí la premisa de que es fácil creer que sabemos comunicarnos, pero que los sentimientos normalmente cuestan más trabajo comunicarlos. Sí. Es que, mira, nos enseñan a hablar, no nos enseñan a comunicar. Ok. Ay, güey. Empezamos duros. A lo Helen Keller. Ándale. Piaget. Pero sí, es que, uno, en la cultura mexicana, y si no es que latinoamericana, los sentimientos son hasta cierto punto un tema tabú, porque a los hombres se nos educa para no demostrar los sentimientos porque nos vemos débiles. Y algo que nos han inculcado es que no debemos mostrar vulnerabilidad. Ok. Y eso genera bastante conflicto al momento de entablar relaciones o al momento de entablar una comunicación. Porque hay veces en las que te podrías sentir más afín a una persona, no tanto por las alegrías, sino por las tristezas. Sí, definitivamente. A la verga. Y de hecho que se nos da como... Se nos dice que las mujeres son complicadas para hablar o para expresarse, pero ellas expresan mejor sus emociones que nosotros, güey. Totalmente. Sí, claro. Sí, tal cual. Porque, O sea, creo que somos más complicados nosotros en ese sentido y lo queremos hacer como si no fuera así. porque yo creo que es como lo que dice Velarde, ¿no? Tenemos que tener como que esa imagen ante la sociedad de que somos fuertes y todo ese pedo. Pero yo me considero un güey muy dramático y muy... O sea, yo sí soy de que si estoy triste, sí me tiro como que al suelo y... ¿Cuándo fue la última vez que lloraron? Así como pregunta rápida. La última vez que yo la lloraron. última vez que lloré, yo creo que fue hace un año. Llorar bien, hace un año. Velarde. Yo hace poco, más o menos un mes. Güey, yo no recuerdo, por lo menos hace unos 5 meses, pero sí recuerdo que hace 2 meses o el mes pasado yo quería llorar y no podía. Y es bien fíjate, ese sentimiento como no lo podía comunicar, güey. O sea, yo me acuerdo que le decía, es que tengo ganas de llorar, pero no. O sea, me pellizco y Falta de confianza hubiéramos tenido, mira. Mira, Me pongo a cortar cebollas y de todas formas. ¿No les ha pasado eso? Como que sienten Sí, que quieren sí, expresar algo y no güey. pueden. Sí llega a suceder. A mí me pasa. ¿Y qué hacen con eso? Yo tengo gastritis por eso. A mí me dio gastritis desde que yo tenía como 12 años. Pero yo no comía picante. En ese tiempo obviamente no tomaba. Pero chile sí. Nada de que fueran irritantes. Ni siquiera café, güey. Nada. Pero yo tenía una bronca de guardarme mis emociones y cuando fuimos al doctor, pues obviamente fue como que, ¿por qué voy a tener gastritis si tengo 12 años? ¿Cómo voy a tener el estómago de un señor de 30? Y ya fue cuando... Y un joven de 30, un cabrón. señor casi pelón de 30, o sea... ¡Bigotón! Bigotón aparte, o sea, ¿por qué? Y ya me dijo que sí era por un tema de que justo no sabía expresar mis emociones, entonces... Tu cuerpo, si no explota, implota, güey. Y voy a adivinar, el doctor te enseñó cómo expresar tus emociones. Nah. No, o sea, no digo. Si era doctor, no psicólogo. Es que es el peor que te dice, es que no expresas tus emociones. Pero, vergas, ¿quién te dice cómo hacerlo? Terapia. Es que se escucha muy estúpido, pero no sabemos, güey. Fíjate que ahorita que preguntaste cómo yo cuando tenía ganas de llorar y no podía llorar, me inculcaba como el llanto. O sea, si era un tema amoroso, si era un tema así, o sea, buscaba como canciones y me empezaba como solo como a recordar hasta que saliera como el llanto, como cuando estás cagando y te pegas en las rodillas para que salga. Lo mismo, pero con Alexander Hacha. Escuchando Río Roma, ¿no? Pero sí te ayudaba a liberar, aunque no estuvieras Sí, llorando sí, por sí. lo que querías llorar. Sí, a veces yo sentía que lo hacía como, o sea, como, ¿cómo se dice cuando te lastimas tú solo? ¿Flagelante? Autoflagelar. Autoflagelar, ajá, que decía, no, hoy estoy feliz, pues vamos a llorar. O sea, sí. Fíjate, ¿no? ¿Quién fuera como Victoria Rufo? Que bien fácil llora Bien la fácil señora. De llorar. aquí hasta donde estés, Victoria, mira, un saludo. Y sin Me ponerse encanta Vic cómo Vaporub Belardo aquí manda abajo. saludos a güeyes que ni la puta vida Tú los no, van a ver. mira, no dudes, aquí se está haciendo networking también. Oye, Pero sí es cierto, nos cuesta mucho trabajo llorar. Yo digo, no creo que sea una persona que se prive de eso cuando se necesita,
pero tú le dices, ¿quién nos enseña? Se supone que nos tendrían que enseñar en casa, pero a veces la educación no va sobre ese sentido. Cuando ya estamos más grandes, pues sí, la terapia es algo bastante necesario, porque precisamente el no saber expresar, entender tus emociones, te puede generar bastantes daños, como lo que decía Edson, un niño de 12 años con gastritis porque no sabía expresar lo que sentía, pues sí está canijo. Güey, me voy a ver bien mamador, pero es que a veces ni siquiera nosotros nos sabemos expresar, ¿cómo lo digo? ¿Qué? Sí. O sea, ni siquiera nosotros mismos nos sabemos entender. Tú no te comunicas bien contigo mismo. Mira, ¿ves? Así. ¿Así? Eso me pasó ahorita. ¿Eso No me pasó? pude comunicar ¿No te bien. comunicaste bien contigo Simplemente hace poco empecé a ir a terapia y me dijo el terapeuta de ¿por qué estás aquí? Y le dije, no sé, no sé. Es que quiero ser feliz, le dije. Y me dice, ¿y por qué no eres feliz? Y le dije, no sé, no sabía. Y me Güey, dijo, no ¿cómo? Vengo a que me mames, diga güey. usted, señor. Pues eso vine. O sea, le pago. Le estoy pagando, oiga, dígame qué tengo. ya sáqueme las cartas. Saludos a Bárbara Mendoza, mi terapeuta, por cierto. Que ella también nos va a ver. ¿no? Ella Mames, también. ella sí sé que no nos ven, Sí, fíjate. a lo mejor. A mí no me... Por ejemplo, cariño entre hombres, güey. A mí me cuesta, y ellos lo saben porque les tengo mucho cariño. No lo sé demostrar porque creo que es muy femenino. Fíjate que me estoy yendo a la verga, ¿verdad? Y lo que hago es pegarles, güey. Sí. Sí, es cierto. ¿Sabes? Esa es mi manera de demostrarle cariño a otro hombre. Así como, ¿qué onda, güey? Yo te quiero un chingo, güey. Eso decía el esposo de Tatiana, fíjate. Pero Tatiana era mujer, ¿eh? O sea, a mi esposa no le pego. Todavía. No, no sé. Oye, no vamos a... Pero el punto es ese, que... ¿Por qué me la pelas? Que mandamos señales erróneas por no saber cómo... ¿Cómo expresar? ¿Tú no tienes un sentimiento, una emoción que te gustaría expresar y no sabes cómo? A veces la frustración. A veces la frustración sí me llega a costar trabajo decir que me siento frustrado. De poco en poco, la verdad es que, bien dice Nájar, la terapia te ayuda mucho a entenderte y entender cómo expresar lo que estás sintiendo. Pero sí, es un proceso que no es de la noche a la mañana. Tienes que ser constante. Bárbara, mi terapeuta, lo dice. Hay dos palabras muy, muy claves. Es la constancia y la espera. O sea, todo es un proceso. Y tienes que ser constante en tu proceso. Si lo dejas caer en algún momento, te reinicias. Y es una espera, no va a ser algo inmediato. Incluso puedes tardar meses, incluso puedes tardar años. Ella pone el ejemplo de un embarazo en el caso de las mujeres. En el periodo del embarazo, pues vas a tener dolores, vas a tener náuseas, vas a tener malestares, pero al final el resultado vale la pena todo por lo que has pasado. Pasa con muchas circunstancias de nuestra vida. La espera nos atormenta muchísimo porque ya queremos las cosas de manera inmediata. Y nos enseñaron y hemos sido educados también en esa inmediatez. Y nos pesa muchísimo que nos digan, es que todavía no va a suceder. En muchas circunstancias. También en la cuestión de expresar las emociones. No podemos expresar las emociones porque a veces pensamos que de inmediato se van a eliminar y que no vamos a necesitar expresarlas. Cuando no. Tenemos que decir qué sentimos, cómo nos sentimos para poder de poco en poco desfogar. Porque al final es una olla de presión lo que te estás generando. Verde, güey. Ay, güey. Ya ves que te guardas, no, yo me voy a hacer el sentido, me voy a hacer enojado y ya no Ándale, digo nada. eso. Ajá. Y yo soy así. Justamente esa es mi manera de reaccionar. Estoy trabajando en eso. Pero pues sí, creo que era un patrón que yo tuve por la mayor parte de mi vida. O sea, decir estoy trabajando eso, decir hace 2 años para acá, güey. Y es que muchas veces hay personas que no hablan los problemas pensando que al no hablarlos evitas que se genere un mayor problema. ¿Cierto? Ándale yo. Ay. Entonces evades enfrentar la circunstancia. ¿Qué es lo que haces? Prolongas más la circunstancia. Y hay relaciones de amistad muy fuertes que se han venido abajo, relaciones de pareja muy fuertes que se han venido abajo, porque no se atreve una de las dos partes o las dos partes a decir, oye, me caga que hagas esto. Porque ¿qué va a pensar esa persona de mí? ¿Por qué? Porque si yo le digo que algo que hace me caga o no me gusta que lo haga, se va a sentir ofendido. O sea, a lo mejor sí, pero háblalo y lleguen a puntos de convergencia. La bronca es que a veces evitamos dirimir las divergencias pensando que con eso se va a generar una relación todavía más sana.
Cuando es al revés. Si no hablan las cosas, vamos al punto que comentábamos en un principio. Cuando no hablan las cosas, las relaciones se van a basar en la suposición más que en la certeza. Y si algo le hace daño al ser humano es la incertidumbre. Toma. Sí, totalmente. Que ahí lo voy a ligar a la otra faceta, ya no tanto como Alberto Velarde comunicólogo, sino Alberto Velarde estandopero, que es justamente la comedia. La comedia muchas veces es esta herramienta que nos ayuda a decir todas esas verdades que son bien difíciles de hablar. Todos esos temas que no podemos poner sobre la mesa tan fácil. Porque, o sea, creo que a mí un ejemplo que me encanta es que ahorita con la corrección política es mucho de que, oigan, no hagan chistes sobre pedofilia. Pero la gente de pronto se olvida que los primeros que pusieron sobre la mesa el tema que en la iglesia había pederastas y pedófilos fueron los comediantes. A través de chistes diciendo como que, oigan, hay sacerdotes que son de la verga y esto está sucediendo. Y que es justamente, fue una verdad muy cruda que nadie quería hablar y la comedia se utilizó como una herramienta para tocar esos temas. Es que la comedia tiene esa función de crítica social desde sus primeros tiempos. En la Edad Media el bufón era el único que se atrevía a decir cosas al rey, ¿no? Que le pudieran afectar al rey. Y había bufones que morían en ese intento. Pero la comedia es una gran herramienta de crítica social. Tú lo puedes ver en muchos de los programas, desgraciadamente, aquí sí hay, sí, pero todavía se ve mejor o se ve más en programas de Estados Unidos, en programas de España, en programas de Argentina. Lo hemos platicado en varias ocasiones. La comedia tiene un boom en los momentos de crisis social más fuertes. O sea, en España después del franquismo, en Argentina con la crisis económica derivada del gobierno de Carlos Saúl Menem, en México después de la crisis política social del 2006, porque necesitamos la comedia. A lo largo de mucho tiempo la comedia ha servido para eso. Palillo era un gran crítico de la clase política, hasta estuvo en prisión por meterse con la gente de la política, sí, pero usaba la comedia para eso. En Estados Unidos tú puedes ver, por ejemplo, a Chris D'Elia, puedes ver a... que ahorita, pues, no sé qué tan comedia. No lo vean ahorita, no lo vean ahorita. Pero bueno, sobre todo si son menores de edad, sí, ya, pues ni mando mensaje. Hay comediantes en Estados Unidos que llegan a ser bastante precisos y quirúrgicos. A mí alguien Dave Chappelle es alguien que hace una crítica política para mí perfecta, pulcra, es John Oliver. Con Last Week Tonight. O sea, es muy bueno. Jimmy Kimmel en su Late Night Show o Jimmy Fallon en algunos momentos han hecho monólogos donde se hace una crítica muy dura al sistema, a la clase política estadounidense. En México se tuvo durante mucho tiempo también. ¿Qué nos pasa con Héctor Suárez? Sí. Por ejemplo, Héctor Lechuga. Héctor Lechuga era una cosa impresionante. Broso, que ahorita está en muchos dimes y diretes, pero ha dicho cosas que otras personas no han dicho, vaya, independientemente de filias y fobias políticas. Pero hubo un tiempo de una crítica política tan buena donde empezó a haber cierta apertura a poder decir temas que antes eran hasta motivo de cárcel o de persecución, y casi, bueno, no sé qué tanto lo recuerdan o no, pero Hechos de Peluche. Sí. Claro. Sí, claro que sí lo recuerdo. Hechos de Peluche era una joya. Sí. Una maldita joya. Sí, el Wiri Wiri también. Andrés Bustamante, vaya. Pero, por ejemplo, Hechos de Peluche era una parodia de la clase política con muy buenos guiones y que llegó a incomodar a muchas personas. Ay, güey. Sí, claro. Y el tema que entren con peluches, como lo dicen, con mopeds. Entonces la gente no lo veía como tan satanizado. No es tan crudo, ¿no? Ajá, es que es lo padre de la comedia, ¿no? Que como entre broma y broma, la verdad se asoma, ¿no? Pero es una herramienta que es un arma de doble filo. O sea, ahí es como otro punto que a mí se me hace interesante de la comedia. Que yo no digo que es así de que, pinche generación de cristal. O sea, yo sí estoy de acuerdo que la comedia hay que cuestionarse. Porque así como puede ayudar a visibilizar
este tipo de mañas, de políticas y de que cosas que no podríamos hablar en un ambiente común, también si llega a poner sobre la mesa el decir de que no, es que todos los jotitos hablan así, ¿verdad? Como que- Ajá. Normaliza algo que no está bien. Sí, exactamente, güey. Es que te vas al punto, o sea, la comedia en algún punto le tiene que tirar a alguien y en algún punto tiene que molestar a alguien. Tú tienes que ser lo suficientemente inteligente para que el tiro no vaya al que ya está oprimido o a la que ya está oprimida, sino a quien ostenta la autoridad o el poder. A esa persona hay que criticársele. Y bien se dice, y yo estoy muy de acuerdo con eso, al poder no se le felicita, se le tiene que cuestionar y se le tiene que señalar en lo que no está haciendo bien. Porque si hace algo bien, pues para eso fue votado. Ah, ya está móvil. De coraje, ¿no? Para hacer las cosas bien, no para ser felicitado porque está haciendo su trabajo. O sea, son muchos puntos en ese sentido. Y la comedia se tiene que cuestionar y la comedia tiene que ir más allá del pastelazo y más allá del dijo chichi. Claro. Sí, totalmente. O creo que es lo que pretendemos la mayoría de los que estamos aquí, ¿no? Pero Yo siempre, yo lo digo tal cual y no voy a negarlo. Para mí el primer objetivo de la comedia es provocar risas. claro, sí. Por eso es Tal comedia. cual. Ajá. Pero si tú en tu comedia puedes hacer una crítica social y puedes generar risa y generar hasta cierto punto conciencia o enviar un mensaje, estás generando algo mucho más allá de simplemente contar un chiste. Sí. Que, por ejemplo, ¿qué pasa cuando tú quieres comunicar algo o quieres que se te escuche, pero no se te escucha? Por ejemplo, la comunicación con protestas. Es que ahí nos metemos en terrenos bastante Álgidos. álgidos. Y no voy a decir ningún tipo de protesta, Canta pero... decir palabras que nadie entiende, ni tú, ¿verdad? Álgidos, él sí lo entendió. Escabrosos. Escabrosos. Ah, es que Jerry se pone a ver. Lúgubres en algún momento. Pantanosos, ¿no? Arenosos. Feos, ya, dejémoslo feos. Fuchis. Pero- Terrenos guaquis. De recoveco complicado. Ándale. En la covacha de nuestros sentimientos. O sea, creo que la comedia también sirve para hacer eso, ¿no? O sea, como que ser escuchado cuando la gente no te quiere escuchar. Y sobre todo, dar el mensaje de una forma que la gente lo pueda recibir de una mejor manera. O sea, no es lo bien dicen que atraes más moscas con miel que con hiel. Sí, sí. Ajá. Y así funciona. Pero no tendría que también. ser disruptivo el mensaje cómico. Es que la comedia es disruptiva, per se. Sí, no, O o sea, debería se ser trata de disruptiva. encontrar como la incongruencia dentro de la normalidad. Exacto. Al final es totalmente disruptivo. Pero yo tengo también ahí otro tema. No recuerdo de quién lo escuché, creo que era de un comediante español, que decía que el pedo de la comedia, y esto estoy seguro que a todos nos ha pasado, que a veces tener un micrófono y decirte, ponte a hacer comedia, es como darle un arma a un mono. O sea, a veces no sabes hacia dónde va a apuntar y hacia dónde va a disparar. Y a todos nos ha pasado. O sea, yo estoy seguro que todos los comediantes, todos en algún momento hemos dicho un chiste del cual nos arrepentimos al momento. Solamente porque estábamos ahí. ¿Tú te acuerdas de uno? Ah, sí, me acuerdo de uno. ¿Tuyo o mío? Tuyo, güey. ¿Cuál? ¿Hace qué? ¿15 días? Acuérdate del tuyo, cabrón. No, yo no me acuerdo de mío que sí ya haya dicho. No te creas. No lo conté, no me dejaron Yo soy contarlo. muy imprudente. Yo sí, se los dije. Si ustedes están desde el principio y no le adelantaron nada a este podcast, yo lo he dicho, desde niño soy muy imprudente. Es parte de... Y sé que hay cosas que he dicho que no han estado bien y que después uno hace una reflexión y entiende que eso no tiene que volver a suceder. Pero es un Sí. proceso, ¿no? Es un proceso. Es que a veces al comediante le gana el escenario. Exacto, sí. tal Es eso, cual. somos simios con un arma. O sea, nos gana el escenario y a veces no sabemos qué hacer como un simio con un arma. Güey, como ahorita que me acuerdo la vez que fuimos a un show, que también tuviste tú, en una universidad católica, y yo tengo Apostólica un chiste... Ni vas a contar ese comentario. referente a un sacerdote y yo. Y entonces yo me acuerdo
que lo iba a contar, empecé con el chiste de, yo soy muy católico, volteo y veo a producción diciéndome así como que, corta, güey, corta. ¿Qué pasó ahí? Y yo así de... Si eres católico, rézate un credo, güey. Y yo soy muy católico. Y lo malo es que le decir muchísimas gracias. Yo fui llegó Nájar y me Y terminó con Ave María Purísima. ¿no? Sí, Sí, Ya, ¿te pues, acuerdas? señora abogada nuestra, ruega a nosotros sus ojos misericordiosos y muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre, Pero- clemente, oh piadoso, dulce. Ahí les Virgen va. María. Yo la verdad, a mí me encantó la película del Joker. No por el tema. No, espérame, es que lo El que voy. saltazo de- No tanto por el tema de Batman y todo ese pedo, sino a mí me movió mucho el tema de la comedia. Sí. La comedia que la gente no entendía el trauma que tenía ese güey. Y es muy parecido a lo que siento que transforma o que queremos como a veces transmitir en la comedia. No nos damos cuenta, pero quieres transformar como un tema, algo que fue fuerte para ti, y lo transformas en comedia, lo expresas. No lo expresas a lo mejor como tú lo quisieras, como en una terapia o en algo así como que, güey, ayúdenme porque Pero necesito decías esto. esa catarsis. Ajá, pero ya lo sacaste. Uf. Sí, y tienes la risa como... Para que te alivies. como cuando vas a terapia y el terapeuta te dice, ok, mira, tienes que hacer esto y esto, o hay que trabajarlo así, este tema, y dices, bueno, y te relaja. En la comedia lo dices, tu catarsis, le dices, ¿saben qué? Tengo este pedo, y la gente en vez de decirte, trabájalo así, la gente bien, y con una risa y dices, ya, estoy curado de este pedo. Ya chingué. Ya chingué. La neta, el tema del chiste que he querido sacar últimamente es un tema que a mí la neta sí me movió mucho y ustedes lo vivieron. El tema de subirme la primera vez a un avión, sí fue como que... y transformarlo en un chiste. Era de los picapiedras. Entonces, por eso ahorita hago como el match en la plática que tenemos. Y la película del Joker, por eso a mí se me hizo como que dije, a huevo, o sea, muchas veces tienes un pedo, la gente no te entiende. En ese caso era como que un trauma, la gente no te entiende, pero a veces es como que cuentas un chiste sin que la gente entienda, crea que es un pedo para ti, pero se ríen y ya de eso dices, bueno, ya mínimo Una lo saqué. manera de lidiar, ¿no? Ajá. Sí, pero Desfogas. es que es normal. Lo platicábamos el martes en el Open con lo que quieres contar de tu papá. O sea, a veces tenemos esta necesidad de sacar algo de lo más íntimo que tenemos porque queremos cerrar círculos de nuestra vida. Y, por ejemplo, para mí la comedia me funciona precisamente para eso, para traumas que he tenido. Cuando sé que puedo contar un chiste de eso, Uf. ya estoy trascendiendo ese trauma. Y lo que le decía Jerry, a mí me ha costado mucho trabajo, pero mucho trabajo, hacer el set de chistes sobre la muerte de mi abuela. Mi abuela murió el 29 de diciembre del 2017. Es fecha que no siento que esté cuajado todavía ese set de chistes. ¿Por qué? Por muchas razones. Porque me meto con la memoria afectiva del público, porque no sé cómo hacer que al final se escuche chistoso esto, que sé que tuvo bastante de dónde sacarle comedia a toda la situación que rodeó la muerte de mi abuela, y no en el sentido de hablar de la muerte de mi abuela como una burla que se haya Claro, muerto, sino todo sí, lo sí, que como rodea un y... reconocimiento Sí, claro. a cómo falleció, porque a final de cuentas mi abuela falleció como ella quiso fallecer, y a mi abuela le dijeron que estaba desahuciada y que se iba a morir pronto, y duró más de 3 meses después de la fecha que le dijeron que no iba a sobrevivir. O sea, y las circunstancias fueron Hay mucha bastante, comedia ahí. Sí, hay un bastante chingo chingo de de comedia. cosas, sí. O sea, El conflicto causa comedia. Es exacto. Totalmente eso. Y no he podido. Mi esposa, hace tiempo le tuvieron que hacer un legrado y se me ocurrió un chiste mientras yo esperaba en la habitación del hospital a que le terminaran de hacer el legrado. Y ese chiste se me ocurrió y como se me ocurrió lo escribí y lo he calado 2-3 veces. Y funciona. Genera esta risa incómoda. Sí. Pero a veces no me siento 100% a gusto contándolo. Y también es válido que uno se sienta así con su comedia. Sí. Eso Y va a llegar un momento en el que no voy a tener problema. Por ejemplo, yo de mis primeras rutinas yo hablaba de las vueltas que da la vida. Cuando era niño mi mamá iba por mí todos los días a las máquinas. Ahora yo soy el que tiene que ir por ella todos los días a las máquinas de quimioterapia. Uf. Pero era bien padre porque siempre había un viejito pidiendo, hay una vida, ¿no?
Reta. Y ese chiste yo lo tenía. Y cuando me entero que Patti Vaselis, comediante, una amiga que quiero muchísimo, me entero que estaba luchando contra el cáncer de mama, decidí dejarlo de contar. ¿Por qué? Porque no me sentía a gusto contar ese chiste cuando alguien a quien quiero mucho estaba luchando contra un cáncer. Claro. Y también es válido. Entonces, llegas a un punto en el que el comediante que fuiste hace 2 meses no es el mismo comediante que eres ahora. Me ha pasado mucho con la pandemia. La rutina que yo durante bastante tiempo he dicho y me he sentido muy a gusto y me divierto mucho, ahora ya me está generando un conflicto de que yo no soy el Alberto Velarde al que se le ocurrió esto y que quería decir esto. Este Alberto Velarde ya necesita decir otras cosas. Pero la pandemia me ha frenado en poder descubrir qué es lo que el actual Alberto Velarde quiere decir. Exacto. Y es otro ¿Y proceso. si será eso o también es que...? También es hueva a veces, ¿eh? No. Sí, también es hueva, güey, o sea. Que justamente el encierro nos ha dejado comunicarnos honestamente. Yo creo que al revés. Creo que el encierro nos ha orillado a buscar comunicarnos de la manera más honesta posible. Ok. Porque al cortar casi de tajo las interacciones sociales a las que estábamos acostumbrados, necesitamos estar o entender que podemos estar todavía cerca de la gente con la que nos relacionamos. Y empezamos a evitar partes innecesarias de la comunicación. Sí. ¿A qué me refiero? Antes le dábamos muchas vueltas para decirle a alguien, vamos a comer. Uh-huh. Ahora yo te puedo decir, güey, mañana vamos a comer y platicamos. Y haces más, acortamos esas distancias. Entonces yo creo que también la pandemia ha incrementado la conciencia de la necesidad que tiene el ser humano de ser social. Y nos ha pegado precisamente ahí. Sí, total. Sí, quieras o no, ya ahora lo vemos como una oportunidad o algo urgente el salir a comer con alguien. Sí. Se valora más, ¿no? Sí, Claro, claro. lo he platicado aquí, yo me sentía marchito, o sea, los primeros 2-3 meses de la pandemia que estaba totalmente encerrado. Sí, para mí fueron terribles, o sea, tanto en mi desarrollo creativo como en mi vida diaria fue terrible. Yo recuerdo que vivía esos días en automático porque no quería vivirlo realmente. Eran días que yo no quería recordar. Fíjate, me di cuenta hace unos días que el cuaderno que uso para escribir mis chistes, la última página que se había usado era del 7 de marzo del 2020. Ah, la madre. Uf. Lo volví a usar el 16 de marzo del 2021. Casi un año. O sea, más de un año. Más de un año después. Y ahí es donde me cayó el 20 de sí se ha perdido mucho a raíz de la pandemia, independientemente de gente que quiero y que ya no está, independientemente de la gente que ya ha perdido trabajos, perdimos oportunidades de vivir cosas para poder compartir eso que vivimos. Yo tengo esperanza en que va a llegar un punto en que vamos a hacer catarsis y lo vamos a saber sacar de una mejor manera, o eso es lo que espero, pero tenemos que superar ese lapso, ¿no? Decir adiós pandemia, no sé cuándo vaya a pasar, pero espero que algún día pase. Y pues el tiempo apremia, señor Velarde. Estamos pasando increíble, pero creo que sería importante cerrar con pues nuestra pregunta recurrente, ¿no? Es saber, señor Diego, señor Edson, si usted tuviera que explicarle a su niño interno o a su niño de hace algunos años cómo debería ser una comunicación efectiva o cómo evitar los malos entendidos, ¿qué le diría usted a él? Fíjate, no es por cromar, pero uno de los mejores, eso sí te lo voy a decir directamente, uno de los mejores consejos que me han dado en la vida me lo dio Velarde cuando tomé el taller de stand-up y me lo dio para poder escribir un chiste, güey, que era lo que no aporta, atenta. Y creo que la comunicación es totalmente eso, güey. O sea, si lo que estás diciendo no es algo que aporta a la conversación,
está quitando la conversación. Entonces, de verdad es algo que yo tengo, es como un mantra diario y es algo que le diría a Letson así de que, güey, si no te sumas, güey, ya. Déjalo. Sí, déjalo, güey. No digas de más, güey, ya. ¿Para qué? Chingón. Sí. Saludos a Gus Proal, que yo se lo aprendí a su vez. A ver. Fíjate. Pero sí, es una gran lección. Es un gran mantra. Yo le diría al Dieguito Nájar, chiquitico, bueno, igual nomás sin barba, le diría que se prepare a saber lo que quiere expresar, lo que quiere comunicar. Y yo creo que yo le diría a Jerry que se dé oportunidad de expresar todas las emociones, buenas o malas, al fin y al cabo son emociones, obviamente con una muy buena intención, la gente las va a recibir de buena manera, date oportunidad de expresar y seguramente vas a generar alguna empatía y a tener muchos amigos que te quieran mucho. Eso le diría yo a Jerry. Y No, ya con todo lo que le dijiste, ya se fue a jugar, güey. No, bueno, es que así yo lo trato, así yo trato a ese Jerry. Ay, señor. Yo que le diría al Alberto Velarde, no la cagues, güey. Fin. No, yo le diría lo que mi mamá siempre me dijo que aprendió de su maestra: piensa para hablar y no hables para pensar. Pues sí. Chingón. Pues muchísimas gracias, señor Alberto Velarde. Muchas gracias, qué honor, qué gusto. Un honor estar aquí. Por favor, síganos en redes sociales. Suscríbanse. Denle a la Alberto campanita. Critíquenos, coméntenos. Sí. Y pues gracias. Un Gracias. cliqueazo de despedida. Sí, Por favor. Por eso, Por más ahí espacio está. donde los Ya. hombres podamos comunicar nuestros sentimientos. Por favor. Ay, por favor.